La primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿cómo cerró el año 2021 en materia económica? Bueno, hubo una recuperación de la actividad, más o menos lo que se había perdido en el 2020. En aquel año había caído la actividad casi 10%. El año pasado aparentemente habría recuperado ese 10%, con algunos sectores por arriba, industria creciendo casi 16, construcción creciendo casi 31. Obviamente que hay sectores que están por abajo de ese promedio, en particular todavía varios de servicios que estuvieron muy golpeados por la pandemia. De la mano de esa recuperación de la actividad, ha habido alguna recuperación del empleo, que había caído mucho en los segmentos informales. Cuando uno va y mira la parte mala del año, bueno, la tasa de inflación cerró muy alta, arriba del 50, los salarios reales, o sea, el poder adquisitivo de los salarios en los formales recuperó algo sobre el final del año, en los informales no, todavía se encontraba bastante por debajo de lo que era previo a la pandemia. Así que bueno, uno tiene un indicador de recuperación de actividad, pero con inflación muy alta y con salarios y jubilaciones que perdieron bastante en los últimos 2 o 3 años respecto de la inflación y que todavía no han podido recuperar esa parte. Ahora, cuando uno repasa un poco lo que ocurrió durante el 2021, ¿qué tres, cuatro, cinco problemas podemos plantear que tiene hoy por hoy la economía argentina y que no le permiten un crecimiento de mediano y largo plazo que sea sustentable? Bueno, yo diría que primero hay que tratar de entender por qué recuperó lo que recuperó la economía. Y ahí, bueno, el sector que es muy importante en la zona donde están ustedes, que es el sector agrícola, la mejora de precios de exportación para la Argentina fue mucho más alta que lo que subieron los precios de importación. Esa ganancia que se llama de términos del intercambio le aportó a la economía alrededor de 7.500 millones de dólares y en mis estimaciones eso explica la mitad más o menos de la recuperación. Entonces uno tuvo suerte por el lado de las exportaciones e importaciones, y también estuvo el aporte de una sola vez de capital del Fondo Monetario a todos sus miembros, que sí que Argentina tuvo como un maná del cielo entre las dos cosas de alrededor de 12.000 millones de dólares. A pesar de ese maná del cielo, el Banco Central terminó con reservas muy escasas. La brecha cambiaria estuvo coqueteando en la segunda parte del año con el 100%, de hecho empezó este año también con niveles de esa magnitud. Es decir, a pesar de esa gran fortuna, que obviamente impactó en la actividad económica, hay una gran fragilidad, y esa gran fragilidad transmite una gran incertidumbre, y eso despierta muchas dudas respecto a la posibilidad de tener un crecimiento importante en los años que vienen. Ahora, hace unas semanas atrás conocíamos que hay un principio de entendimiento entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional, pero faltan los detalles. Dada tu experiencia, ¿por dónde te parece que pueden pasar esos detalles y qué va a terminar pasando justamente con el acuerdo y también con lo que resta del año en materia económica, sobre todo pensando en un 2022 con escasez de dólares, como mencionaste, una alta inflación, como venís señalando también, y un escenario donde la reactivación económica se pone un poco a prueba, sobre todo pensando en el segundo semestre? Bueno, falta conocer las metas, que en los programas con el fondo se ponen por trimestre, y además las metas fiscales y monetarias van en pesos, con lo cual si la inflación resulta mayor de la que usaste para el acuerdo, las metas se vuelven más exigentes. Falta conocer la meta de acumulación de reservas, porque el ministro ha dicho que van a acumular, se espera acumular este año 5.000 millones de dólares, pero no está claro cuánto de eso se puede conseguir con ustedes vieron que lo que se va a negociar con el fondo es la devolución de lo que se le pagó, que fueron unos 4.500 millones de dólares, pero no se sabe si eso viene de golpe este año o va a ir pausado a medida que se van desembolsando los fondos del nuevo programa, que van a ser desembolsos trimestrales. Es decir, hay muchos interrogantes, y eso hasta que no veamos la letra chica de la carta de intención, es muy difícil hacer una elaboración. Por eso todavía hay bastante incertidumbre, porque hay poco tiempo. Recordemos que Argentina tiene un vencimiento importante con el fondo el 22 de marzo, otro con el Club de París a final de marzo, y no tiene los dólares para pagar eso. Eh, ¿Ves algún tipo de riesgo cambiario en el corto plazo? Bueno, el gobierno y en alguna medida el fondo han dicho que el tipo de cambio va a tratar de acompañar a la inflación, dando la idea de que se va a evitar una devaluación brusca. Ahora, dependeremos de que con ese sendero los números externos estén en línea con lo que está puesto en el programa, porque si uno tiene una meta de acumulación de reservas
hace un crawling peg alineado con la inflación, pero no puede recuperar las reservas, bueno, ahí tiene la opción de hacer un salto cambiario. Por lo tanto, hasta que no veamos las metas de reservas, las metas de inflación, lo que esté implícito a partir de eso en materia cambiaria, y cómo eso va evolucionando en la práctica, no se puede decir que se va a dejar de lado por completo la posibilidad de un salto de una sola vez del tipo de cambio con un crawling a una tasa menor. Recordemos que el segundo mandato de Cristina, que se dio a conocer el programa Fábrica de Kicillof, ellos intentaron hacer un crawling peg a una tasa mayor de la que se venía haciendo en ese momento y finalmente terminaron haciendo un salto cambiario, porque el crawling te pone exigencias respecto a la tasa de interés, que también se ha dicho que va a ser positiva en términos reales. Es decir, acá hay varias cuestiones que en alguna medida contrarían con la filosofía que ha sido habitual en el kirchnerismo, que es tener tasas de interés que pierden contra la inflación. Entonces habrá que ver si el gobierno cumple esto. Yo diría, para resumir, que la incertidumbre principal es ahora de corto plazo qué se va a firmar, pero después si el gobierno va a cumplir con lo que firmó. ¿Te parece, Daniel, que el mercado, los inversores, internalizó del todo las posibles implicancias de la renuncia de Máximo Kirchner y estas tensiones dentro del propio seno del oficialismo? Y la segunda pregunta que te hago ya también a continuación es si Argentina, a pesar de que no se conocen los detalles, va a poder cumplir con las revisiones trimestrales que mencionaban, porque justamente Bueno, tenemos una historia de incumplimiento, ¿no? lo más importante es lo que termina ocurriendo, y yo creo que la renuncia de Máximo Kirchner, que ha tenido en el momento pasado también varias declaraciones que fueron contrarias a las posiciones que después adoptó el Poder Ejecutivo, a las que en alguna medida adoptó la vicepresidente. Por lo tanto, acá me parece que por más que los bonos perdieron parte de lo que habían recuperado, apenas se conoció la noticia del entendimiento, la cuestión pasa ahora por si esto se va a llegar con los tiempos. Después en las revisiones trimestrales veremos, yo espero que se cumplan. Si hay algún desvío, tengo una buena explicación, porque eso ayudaría a que la Argentina necesita reducir su déficit fiscal y el financiamiento monetario del déficit fiscal y fortalecer la reserva del Banco Central. Esto lo necesita con o sin Fondo Monetario. Así que me parece que en la medida que uno vaya caminando hacia corregir estos desfasajes o estos desequilibrios, el programa empezaremos a ver un programa económico y empezará a tener sentido. Si al primer trimestre, para ir al extremo opuesto, no se cumple con lo que se acordó, bueno, uno va a vivir con la espada de Damocles, porque recordemos que los desembolsos van a ser por trimestre, con lo cual uno va a estar si no cumple, en riesgo de caer en default cada trimestre. Daniel, por último, preguntarte, bueno, Argentina, mencionaste que creció el año pasado justamente producto de los precios de las commodities, principalmente soja, maíz, trigo. ¿Qué puede pasar en este 2022? Donde, si bien por el momento la soja está cerca de $580 por tonelada, el petróleo también está rozando los $100 por barril WTI, ¿qué puede pasar con el precio de las commodities en general, teniendo presente que Estados Unidos va a modificar la tasa de interés y también retirar los planes de estímulo en la economía? Bueno, primero, en general, un dólar fuerte es negativo para los precios de las commodities medidos en dólares, pero después hay drivers de cada mercado y además hay una cuestión que el mundo tiene una mayor tasa de inflación y eso se refleja en el precio de las commodities. Pero además hay drivers. Hoy, por ejemplo, después que la soja había caído alrededor de $450, tuvimos este rebote producto por los problemas climáticos en la Argentina y Brasil, que son obviamente los dos grandes productores del Cono Sur. Además también hubo problemas en la oferta paraguaya, así que uno tiene, y en el mercado energético pasa algo parecido. Lo que sí uno sabe es que aparentemente la mejora de precios compensaría la caída de volumen, que veremos cuánto termina, porque es difícil pronosticar el daño que generó la seca, pero bueno, con las proyecciones que hacen la bolsa de cereales de acá de Buenos Aires, la bolsa de Rosario, uno más o menos puede mirar que por ahí hay una compensación. Ahora, por el otro lado, tenemos, sí seguro, un aumento en el precio del gas importado muy importante, con lo cual es difícil que uno pueda repetir este efecto del año pasado, donde los precios de exportación crecieron al doble de lo que crecieron los de importación. Por lo menos las exportaciones, cuando uno computa volumen y precio, los precios por ahí suben, pero con una caída de volumen, y en el sector energético va a haber importaciones iguales o mayores que el año pasado en volumen, a precios que son 3 veces lo que se pagaron el año pasado. Así que ese efecto tan favorable que comentábamos antes me parece que este año no va a estar.